clase número 8 de Primera de Samuel. La palabra de hoy es el capítulo 18 de Primera de Samuel. El tema central es: quieren matar a David. Puntos principales. Punto 1. Jonatán ama a David. Versículo 1 al 3. Punto 2. David es nombrado general. Versículo 4 al 5. Punto 3. Saúl quiere matar a David. Versículo 9 al 19. Punto 4. Saúl entrega a Mical como esposa a David. Versículo 20 al 24. Leamos el versículo 1. Una vez que David y Saúl terminaron de hablar, Saúl tomó a David a su servicio y desde ese día no lo dejó volver a la casa de su padre. Jonatán, por su parte, entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. Vimos en el capítulo 17 cómo David venció al guerrero Goliat. Viendo ese acto, Jonatán llegó a amar mucho a David. El pueblo de Israel no pudo vencer a Goliat y estuvo temblando de miedo. Pero David, aun siendo un muchacho, pudo llegar a vencer a Goliat con el poder de Dios. Jonatán admitió que David había hecho algo que él no pudo hacer. Si no hubiera sido por David, Israel no hubiera podido ganar la batalla. Pero porque David venció a Goliat, Jonatán consideró importante a David. Por eso, Jonatán valoró la vida de David como su propia vida. Versículo 4. Se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David. También le dio su túnica y aun su espada, su arco y su cinturón. Jonatán quiso dar todo lo que tenía a David. Por eso le dio el manto que llevaba puesto y se lo dio a David. También le dio su túnica y aun su espada, su arco y su cinturón. Esto es lo mismo que estuviera cediendo su cargo, su título a David. En realidad, Jonatán era el sucesor del rey Saúl. Jonatán era el que venía después de Saúl. Pero Jonatán cedió eso a David. Jonatán era el sucesor del rey. Si el padre Saúl moría, Jonatán iba a suceder el trono. Pero Jonatán no pensó que era mejor que David fuera rey en vez de él. Esto fue que Jonatán estaba cediendo su lugar para la gloria del reino de Dios. Por eso Jonatán entregó en las manos de David su estatus, los derechos y obligaciones. Nosotros también debemos tener la fe de pensar por la totalidad de la Iglesia y no por su propio egoísmo personal. Versículo 5. Cualquier encargo que David recibía de Saúl lo cumplía con éxito,
de modo que Saúl lo puso al mando de todo su ejército, con la aprobación de los soldados de Saúl y hasta de sus oficiales. David fue sabio en todo su actuar, en todo momento. David procedió con fe y obtuvo la victoria en todas las batallas. Por eso, Israel fue prosperando más y más. Versículos 6 y 7. Ahora bien, cuando el ejército regresó, después de haber matado David al filisteo, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl. Las son de liras y panderetas, cantaba y bailaban, y exclamaban con gran regocijo: Saúl destruyó a un ejército, pero David aniquiló a 10. Cuando David regresaba victorioso, las mujeres israelitas salieron a recibir al son de cánticos y bailando. ¿Y qué dijeron ellas? Saúl destruyó a un ejército, pero David aniquiló a 10. Las mujeres habían equivocado al decir esto. Esto fue exaltar a hombres. En ese momento Saúl era el rey, pero las mujeres habían exaltado más a David que al rey Saúl. Por esto, Saúl quedó intranquilo. Saúl pensó desde ese momento que su posición estaba en peligro. Así que Saúl, por sus celos, quiso matar a David. Las mujeres habían sido imprudentes y habían cantado mal. A pesar de que David hubiera sido mejor, no debían haber exaltado más a David que a Saúl. Nosotros debemos tener orden. Versículo 10. Al día siguiente, el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio. Andaba con una lanza en la mano, y mientras David tocaba el arpa, como era su costumbre, el espíritu maligno fue apoderando cada vez más y más de Saúl, a tal punto que ya estaba deteriorado y angustiado. David, como era su costumbre, estaba tocando el arpa. En ese momento, Saúl arrojó 2 veces la lanza y quiso matar a David. Esto ocurrió porque Saúl no había usado su fe. Saúl tenía que saber que él había sido nombrado rey por la gracia de Dios. Por eso, de que él tenga la corona o no, estaba todo bajo la soberanía de Dios. Si David hubiera sido predestinado a ser rey por Dios, entonces no habría nadie que pudiera impedirlo. Aunque quiera matar a David, Dios lo iba a proteger. Saúl no pensó en la voluntad de Dios, sino solo en mantener su trono. Versículo 12. Saúl sabía que el Señor lo había abandonado y que ahora estaba con David, por eso tuvo temor de David. Jehová se apartó de Saúl y ahora estaba con David. De esta manera, David siempre actuó por fe. Dios protegía a David para ponerlo como rey. Pero Saúl, utilizando el lugar de David como yerno, quiso matarlo.
En el versículo 17 dice que Saúl quiso darle primeramente a la hija mayor, Merab, como esposa a David. Pero después Saúl se la entregó a otra persona. Versículo 20. Mical, la otra hija de Saúl, se enamoró de David. Cuando se lo dijeron a Saúl, le agradó la noticia. Saúl quiso dar a su hija Mical a David. En el versículo 25, pero Saúl insistió: díganle a David, lo único que el rey quiere es vengarse de sus enemigos, y como dote por su hija, pide 100 prepucios de filisteos. Por eso, David mató a 200 filisteos y entregó 200 prepucios para convertirse en yerno. Versículo 27. Cuando David fue con sus soldados y mató a 200 filisteos, cuyos prepucios entregó al rey para convertirse en su yerno, así fue como Saúl le dio la mano de su hija Mical. En realidad, lo que Saúl quería era que David cayera en manos de los filisteos, para que David muriera en las manos de los filisteos. Pero David se fue valientemente a pelear contra los filisteos y mató a 200 de ellos, trayendo los 200 prepucios. Aunque Saúl hubiera querido matar tantas veces a David, no pudo lograrlo. Nadie, ningún ser humano, puede detener la obra de Dios. Nosotros no debemos perseguir a las personas. Nosotros no debemos perseguir a las personas que tienen fe. Debemos ayudar y cooperar a las personas más pequeñas o necesitadas. Versículo 28. Saúl se dio cuenta de que, en efecto, el Señor estaba con David y de que su hija Mical lo amaba. Versículo 29. Por eso aumentó el temor que Saúl tenía por David y se convirtió en su enemigo por el resto de su vida. Mical se enamoró de David. Saúl quiso matar a David por medio de su hija, pero Mical se puso del lado de David. Por eso Saúl temió más a David. De esta manera, la manera de pensar humanista siempre terminará fugazmente. Continuamos estudiando el capítulo 19. El tema central es David se escapa. Puntos principales. Punto 1. Jonatán ayuda a David. Versículo 1 al 7. Punto 2. Saúl quiere matar a David. Versículo 8 al 10. Punto 3. Mical refugia a David. Versículo 11 al 17. Punto 4. David se va con Samuel. Versículo 18 al 19. Punto 5. Profetizan Saúl y sus siervos. Versículo 20 al 24. Leamos los versículos 1 y 2. Saúl les comunicó a su hijo Jonatán y a todos sus funcionarios su decisión de matar a David. Pero como Jonatán le tenía tanto afecto a David, le advirtió: mi padre Saúl está buscando una oportunidad para matarte,
Así que ten mucho cuidado mañana, escóndete en algún sitio seguro y quédate allí. Saúl les comunicó a su hijo Jonatán y a todos sus funcionarios su decisión de matar a David. Pero Jonatán tenía mucho afecto a David. En el versículo 4, Jonatán le habló a su padre Saúl en favor de David. No vaya su majestad a hacerle daño a su siervo David. David no ha hecho ningún mal. Al contrario, lo que ha hecho ha sido de gran beneficio para su majestad. Para matar al filisteo arriesgó su propia vida. Jonatán habló a favor de David. Pero Saúl quiso seguir matando a David. Versículo 8. Volvió a estallar la guerra. David salió a pelear contra los filisteos y los combatió con tal violencia que tuvieron que huir. Cada vez que David salía a pelear contra los filisteos, volvía venciéndolos, pero Saúl seguía arrojando la lanza para matarlo. Por eso, David tuvo que refugiarse. David tuvo que fugarse. El diablo usaba a Saúl para matar a David a toda costa. El diablo quería matar a David y destruir a Israel. Así, Saúl se había convertido en el esclavo del diablo. Por tanto, nosotros debemos dejar el egoísmo y el orgullo, y debemos luchar para no caer en el engaño del diablo. Debemos cuidar bien nuestro ser. Judas capítulo 1, versículo 21. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 y 9. Versículo 11. Entonces Saúl mandó a varios hombres a casa de David para que lo vigilaran durante la noche y lo mataran al día siguiente. Pero Mical, la esposa de David, le advirtió: si no te pones a salvo esta noche, mañana serás hombre muerto. Mical, la esposa de David, sabía que su padre lo quería matar. Por eso Mical ayudó a David que se escapara. Dios había abierto el camino de escape por medio de Mical. Versículo 13. Luego Mical tomó un ídolo y lo puso en la cama con un tejido de pelo de cabra en la cabeza y lo cubrió con una sábana. Mical ayudó a su esposo a escaparse. Por eso tomó un ídolo y lo puso en la cama con un tejido de pelo de cabra en la cabeza y lo cubrió con una sábana. En ese momento, Saúl quiso matar a David. Pero cuando fue a ver a la cama, vio que David no estaba y en su lugar estaba un ídolo con un tejido de pelo de cabra en la cabeza. Versículo 17. Entonces Saúl le reclamó a Mical: ¿por qué me has engañado así? ¿Por qué dejaste escapar a mi enemigo? Ella respondió: él me amenazó con matarme si no lo dejaba escapar. Saúl le dijo a su hija Mical: ¿por qué me has engañado así? Ella respondió: él me amenazó con matarme si no lo dejaba escapar. Así, Dios había abierto el camino de salvación a David. Versículo 18.
Después de huir y ponerse a salvo, David fue a Ramá para ver a Samuel y contarle todo lo que Saúl le había hecho. Entonces los dos se fueron a vivir a Nayot. David, después de huir, se fue a ver a Samuel. Permaneció allí por un tiempo recibiendo protección. Versículo 20. Mandó a sus hombres para que lo apresaran, pero se encontraron con un grupo de profetas dirigidos por Samuel, que estaban profetizando. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre los hombres de Saúl, y también ellos cayeron en trance profético. Saúl mandó a sus hombres para que lo apresaran, pero se encontraron con un grupo de profetas dirigidos por Samuel que estaban profetizando. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre los hombres de Saúl, y también ellos cayeron en trance profético. Y al oír la noticia, Saúl envió otro grupo, pero ellos también cayeron en trance. Luego mandó un tercer grupo y les pasó lo mismo. El Espíritu de Dios vino con poder también sobre él, y Saúl estuvo en trance profético. ¿Qué fue todo esto? Habían recibido el mover del Espíritu Santo. Tanto los funcionarios como Saúl habían recibido el conmover del Espíritu Santo, que habían recibido la gracia de Dios. Por eso, ellos fueron llenos del Espíritu Santo y llenos de gracia. De esta manera, Saúl se alegró en el Espíritu Santo y profetizó frente a Samuel. Así que, cuando se acercan a una multitud llena de fe, se pueden compartir juntos esa gracia. Si nosotros nos acercamos a los malos, nos volveremos malos. Si nos acercamos a siervos con fe, también nos volveremos personas con fe. Debemos acercarnos siempre a personas con fe para recibir la gracia espiritual. ¿Y qué significa la palabra profecía que aparece en la Biblia? La palabra de la Biblia es profecía. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. No debemos anular el mover del Espíritu Santo. No debemos menospreciar la profecía. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19 y 20. Si el rey Saúl hubiera mantenido la gracia que había recibido, no se hubiera vuelto una persona malvada. Por tanto, nosotros los fieles debemos permanecer siempre bajo la gracia del Espíritu Santo. Entonces podremos vencer el pecado y la maldad. Continuamos con el estudio del capítulo 20 de Primera de Samuel. Tema central: David y Jonatán. Puntos principales. Punto 1. David pide a Jonatán que le haga saber el pensar de Saúl. Versículo 1 al 11. Punto 2. Jonatán hace pacto con David. Versículo 12 al 16. Punto 3. David y Jonatán propone una señal. Versículo 17 al 23. Punto 4. Punto 3. David y Jonatán propone una señal. Versículo 17 al 23. Punto 4. Jonatán conoce la decisión de Saúl de querer matar a David.
Versículo 24 al 34. Punto 5. Jonatán se despide de David. Versículo 35 al 42. Leamos los versículos 1 y 2. David huyó de Nayot de Ramá y fue a donde estaba Jonatán. ¿Qué he hecho yo?, le preguntó. ¿Qué crimen o delito he cometido contra tu padre para que él quiera matarme? ¿Morir tú? De ninguna manera, respondió Jonatán. Mi padre no hace nada, por insignificante que sea, sin que me lo diga. ¿Por qué me lo habría de ocultar? Eso no es posible. David huyó de Nayot de Ramá y fue a donde estaba Jonatán. Esto fue para averiguar el corazón de Saúl. David quiso saber si el rey Saúl le quería matar o no. Jonatán se encontró con David para consolarlo. Versículo 4. Dime qué quieres que haga y lo haré, le respondió Jonatán. Así, cuando David estaba en peligro, Jonatán lo ayudó. Jonatán estaba dispuesto a arriesgar hasta su vida para ayudar a David. El amigo que sabe ayudar en momentos difíciles es el verdadero amigo. Proverbios capítulo 18, versículo 24. Jonatán se esforzó para que su padre no matara a David. Versículo 5. ¿Sabes?, dijo David, mañana es la fiesta de luna nueva y se supone que yo debo sentarme a la mesa para comer con el rey. Pues bien, deja que me esconda en el campo hasta pasado mañana por la tarde. En general, en la fiesta de luna nueva, se sientan a la mesa para comer con el rey. En la comida, el lugar de David estaba vacío. Por tanto, Saúl le preguntó a Jonatán, ¿por qué David no vino? En ese momento, Jonatán defendió a David. Versículo 6. Si tu padre me extraña, dile que yo insistí en que me dejaras ir enseguida a Belén, mi pueblo, pues toda mi familia estaba reunida allá para celebrar su sacrificio anual. Jonatán le respondió, David se fue a Belén para celebrar su sacrificio anual. En ese momento, Saúl se enfureció. Versículo 12. Le dijo, David, te juro por el Señor, Dios de Israel, que a más tardar pasado mañana a esta hora, averiguaré lo que piensa mi padre. Si no corres peligro, de alguna manera te lo haré saber. Jonatán le dijo a David que iba a averiguar qué pensaba su padre. Versículo 16. Que el Señor pida cuentas de esto a tus enemigos. De ese modo, Jonatán hizo un pacto con la familia de David. Por eso Jonatán y David se hicieron un pacto. Versículo 17. Pues quería a David como a sí mismo. Por ese cariño que le tenía, le pidió a David confirmar el pacto bajo juramento. Jonatán amó tanto a David que hizo ese juramento. Por eso Jonatán quiso cuidar a David como sea posible. Versículo 18. Además le dijo, mañana es la fiesta de luna nueva. Cuando vean tu asiento desocupado, te van a extrañar.
dijo: mañana es la fiesta de luna nueva. Cuando vean tu asiento desocupado, te van a extrañar. Jonatán dijo que iba a averiguar qué dice su padre y que después iba a salir a tirar flechas para donde estaría David. Ahora, Jonatán tira la flecha. Si le digo: mira, las flechas están más allá, entonces David debía escapar. Si el rey Saúl quería matar a David, debía tirar la flecha arriba de ese ciervo. Pero si Saúl no quería matarlo, Jonatán iba a tirar la flecha más cerca. Entonces, ¿qué significa esa señal? Eso significaba a David que volviera. Así se pusieron como señal el tirar la flecha. Versículos 24 y 25. David se escondió en el campo. Cuando llegó la fiesta de luna nueva, el rey se sentó a la mesa para comer, ocupando, como de costumbre, el puesto junto a la pared. Jonatán se sentó enfrente, mientras que Abner se acomodó a un lado de Saúl. El asiento de David quedó desocupado. En el día de la luna nueva, el lugar de David estaba vacía. Saúl preguntó por David. En ese momento, Jonatán respondió: David me insistió en que le diera permiso para ir a Belén. Versículo 30. Al oír esto, Saúl se enfureció con Jonatán. «Hijo de mala madre», exclamó, «¿crees que no sé que eres muy amigo del hijo de Isaí, para vergüenza tuya y de tu desgraciada madre?» Al oír esto, Saúl se enfureció con Jonatán. Y en el versículo 31 dijo: «Mientras el hijo de Isaí viva en esta tierra, ni tú ni tu reino estarán seguros. Así que manda a buscarlo y tráemelo, pues está condenado a morir». Fue muy doloroso para Jonatán. Y Jonatán comprendió. Supo que su padre quería matar a David. Versículo 35. Por la mañana, Jonatán salió al campo para encontrarse con David. Uno de sus criados más jóvenes lo acompañaba. Jonatán le dijo: «Corre a buscar las flechas que voy a lanzar». El criado se echó a correr, y Jonatán lanzó una flecha que lo sobrepasó. Jonatán salió a la hora prometida con uno de sus criados más jóvenes, y Jonatán tiró la flecha. Jonatán lanzó una flecha que lo sobrepasó. Y Jonatán le gritó: «Más allá, la flecha está más allá, date prisa, no te detengas». Así Jonatán mandó su señal, y Jonatán mandó de regreso a su criado. Jonatán y David se encontraron. Versículo 41. En cuanto el criado se fue, David salió de su escondite, y luego de inclinarse 3 veces, se postró rostro en tierra. Enseguida se besaron y lloraron juntos hasta que David se desahogó. David lloró hasta desahogarse. A Jonatán también le dolió muchísimo. Jonatán no tuvo otra que dejar ir a David. Esto fue de gran pérdida para Israel. Hubiera sido mucho más próspero para Israel que Jonatán y David estuvieran juntos.
Pero Saúl quiso seguir matando a David. Por tanto, Jonatán no tuvo otra que mandar lejos a David. Por eso, David tuvo que escapar. Continuamos con el estudio del capítulo 21 de Primera de Samuel. El tema central es Ahimelech y David. Puntos principales. Punto 1. Ahimelech le ofrece a David pan consagrado. Versículo 1 al 6. Punto 2. David obtiene la espada de Goliat. Versículo 7 al 9. Punto 3. David se va donde está el rey Gad. Versículo 10 al 15. Leamos los versículos 1 y 2. Cuando David llegó a Nob, fue a ver al sacerdote Ahimelech, quien al encontrarse con David se puso nervioso. ¿Por qué vienes solo?, le preguntó. ¿Cómo es que nadie te acompaña? David le respondió, vengo por orden del rey, pero nadie debe saber a qué me ha enviado ni cuál es esa orden. En cuanto a mis hombres, ya les he indicado dónde encontrarnos. David, escapándose de Saúl, llegó a un lugar llamado Nob. Allí se encontró con el sacerdote Ahimelech. El sacerdote recibió a David con nerviosismo, porque David era alguien importante. También por la espada de David habían ocurrido sucesos importantes. Por eso Ahimelech había pensado si no había ocurrido algo grande ante la venida de David. David respondió, vengo por orden del rey. David no dijo la verdad, había mentido. Debería haber dicho la verdad. Aquí, por la mentira de David, los hombres de Ahimelech fueron muertos. David pidió pan al sacerdote. Versículo 4. No tengo a la mano pan común y corriente, le contestó el sacerdote. Podría darte el pan consagrado, si es que tus hombres se han abstenido por lo menos de estar con mujeres. El sacerdote dijo, no tengo a la mano pan común y corriente, pero podría darte el pan consagrado. Este pan era el que se había ofrecido a Dios y luego vuelto a recibir. Este pan solo puede comerlo el sacerdote. Así que David, como no era sacerdote, no podía comer de ese pan. Pero el sacerdote dijo que si los hombres habían abstenido de estar con mujeres, les podía dárselos. Esto significa que si ha tenido una vida consagrada delante de Dios, puede comer el pan. Y el sacerdote habrá preguntado a Dios. Capítulo 22, versículo 10. Aquí no estaba mal el hecho de haber dado el pan consagrado a David, sino que fue la voluntad de Dios. Mateo capítulo 12, versículo 3 y 4. Así, en momento de peligro, David había comido el pan. Dios dijo que sólo los sacerdotes podían comer del pan consagrado. Pero el significado esencial es que no contaminara lo que es santo para Dios. Por tanto, David, como es alguien que es especialmente usado por Dios, podía comérselo.
David llevó una vida consagrada y de salvar vidas. Versículo 7. Aquel día estaba allí uno de los oficiales de Saúl, que había tenido que quedarse en el santuario del Señor. Se trataba de un edomita llamado Doeg, que era jefe de los pastores de Saúl. Allí estaba un edomita llamado Doeg, jefe de los pastores de Saúl. David mintió diciendo que había venido por orden del rey. Por eso Ahimelech escuchó todos los pedidos de David. Después Doeg fue a acusarlo todo a Saúl. Acusó a Ahimelech de que había ayudado a David. Por eso murieron muchos sacerdotes y hombres de Ahimelech. Capítulo 22, versículo 11 al 19. Versículo 10. Ese mismo día, David, todavía huyendo de Saúl, se dirigió a Aquís, rey de Gat. David, huyendo de Saúl, llegó hasta Aquís, rey de Gat. Los funcionarios de Aquís tuvieron cautela de David, porque las mujeres de Israel habían dicho: Saúl destruyó a un ejército, pero David aniquiló a 10. Por eso el rey Aquís tomó precaución de David. Aquí David podía perder la vida. Pero David se hizo el loco, haciendo garabatos en las puertas y dejando que la saliva le corriera por la barba. Fingió perder la razón. Por eso el rey Aquís dijo: ese hombre está loco, ¿para qué me lo traen? Sáquenlos de mi palacio. David había actuado muy bien. Así David pudo escapar del peligro, pero hizo mal en haber ido con el rey Aquís. También estuvo mal que David haya tenido miedo de personas. David no fue sincero. Nosotros siempre debemos ser sinceros delante de Dios. Hay que ser sinceros delante de los hombres también. No debemos tener miedo de los hombres. Debemos confiar en Dios y solo temer a Dios. Nuestro vivir o morir no está en las manos de los hombres. Como Dios protegió a David, no perdió la vida. Aunque David hubiera actuado muy bien como un loco, si Dios lo dejaba morir, iba a morir. Al final, David pudo salvarse por la protección de Dios. Realmente David tuvo talentos. David con su arpa había sido el mejor músico. Si tenía una espada en la mano, llegó a ser el mejor guerrero. Como pastor de ovejas, el mejor entre ellos. Con una pluma en la mano, ser el mejor poeta. También actuó tan bien como un loco. Se ve que David tuvo muchos talentos. Es bueno tener muchos talentos. Es bueno tener muchos talentos, pero
Si tenemos muchos talentos, podremos llegar a depender de esos mismos y no de Dios. Y podremos llegar a usar nuestros métodos y maneras sin depender de Dios. Por tanto, nosotros los fieles debemos depender solamente con fe en Dios. Entonces, Dios nos cuidará. Salmos capítulo 34, versículos 7 al 10. Concluimos con la clase número 8 de Primera de Samuel. Muchas gracias.